Bueno, en realidad suena raro hablar cuando decimos en varios temas, pero desde ya se nos viene un mes de abril muy cargado de bendición y de cosas lindas con relación a algunos avances. El tercer domingo del mes tendremos un pastor invitado con nosotros, tercer domingo de abril, ¿correcto? También tendremos otros predicadores de entre nosotros predicando en este mes y avanzando en gran edificación. Ahora, yo quiero seguir con lo que venimos hablando y avancemos en el tema. La pregunta es, ¿de qué estamos hablando y cuál es el tema? Venimos como queriendo definir un montón de palabras que no se pueden definir, ¿sí o no? Hemos hablado de la gratitud, hemos hablado de la honra, hemos hablado del reposo, hemos hablado del saber que es que nosotros no vivimos en un estado de alegría, sino en un estado de gozo, de regocijo. Y hoy yo quiero hablar de algo que también se metió en la iglesia durante mucho tiempo. Se metió en la iglesia. Y es las tormentas y las tribulaciones y los desiertos. Eso fue algo que se metió David en la iglesia, ¿sí o no? Siempre está, ¿sí o no? Se lo metieron a uno y a uno pero usted habla con el hermano y usted le dice, ¿cómo está, hermano? Y el hermano, para parecer supremamente espiritual, dice, hermano, estoy en una tribulación. ¿Sí o no? Usted le tocó, hermano, aquí viviendo un desierto. Hermano, aquí viviendo una tormenta. Hermano, aquí, y eso se volvió una forma de hablar que es lo más antibíblico que aparece en la Biblia. ¿Qué es lo más raro que aparezca en la Biblia? O sea, entremos de una vez con los taxis arriba diciendo que nosotros no vivimos ni en desierto, ni en tormenta, ni en tribulación. ¿Nosotros en quién vivimos? En Cristo. Entonces, eso de que nosotros vivimos a medias, ahí medio bien, ahí medio avanzando, ahí medio poniendo, ahí medio... No, nosotros no vivimos a medias, nosotros vivimos en Cristo. Cuando la obra de la cruz fue realizada, ¿fue a medias? Fue perfecta. ¿Cuántas veces? Una vez y para siempre. Y al ser perfecta una vez y para siempre, quienes estamos en Él, lo que nosotros vivimos y en quien vivimos es en su realidad, en su plenitud, en su bendición, en su vida. Nosotros morimos para estar asidos en Él y para estar renacidos en Él, para que nosotros, al ser renacidos en Él, lo que nosotros podamos sea expresar su vida en todo momento. Ahora bien, quiero que vamos a la palabra y analicemos dos cositas muy importantes. Una está en Mateo capítulo 8. Tome por favor su Biblia y vamos a Mateo capítulo 8. Y vamos a ir del versículo 23 al versículo 28. Ojo aquí. Juego de palabras, personajes, momentos y todo. Ya está tomando cafecito, entonces no se puede quedar dormido. Vamos, acompáñenme a leer. Arranco. 23. Y entrando él en la barca, pregunta, ¿quién es él? ¿Quién es él? Jesús, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo con esto? Muy bien. Sus discípulos le siguieron. ¿Los discípulos de quién? O sea, eran los más cercanos a él. O sea, los que lo habían escuchado por allá o algo le siguieron. No, eran los suyos de él. ¿A dónde subieron? Todos estaban en un mismo lugar, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, dígame que no, yo no me enojo por eso, de pronto lo saco, pero no me enojo por eso, tranquilo. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca.
pero él dormía. Había elementos de allí. ¿Qué elementos hay allí? Una barca, una tempestad. ¿Qué personajes hay allí? Jesús. ¿Hay alguien más allí? No. Sigamos. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, pregunta, ¿quiénes son estos hombres? Se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Versículo siguiente. Bueno, no, hasta el 27. Personajes de la cena, vamos. Jesús y los discípulos. ¿Hay algún otro personaje allí? Situación de la escena. Una tormenta. ¿Alguien ha estado en una tormenta en alta mar? ¿Sí? No, hemos ido en una lancha para Sapsurro, ¿cierto? Para por allá y eso, y salta la lancha de todo eso, pero ¿alguien ha estado en una tormenta en alta mar? Que las olas tumben la barca, que caigan dentro. Mire cómo las emociones y mire cómo la situación, y esto es lo que yo quiero que andemos, y quiero adelantarme un poco a la predicación, pero dése cuenta cómo el alma cobra sentido en medio de una situación, y cobra un sentido bastante protagónico y bastante showcero, ¿cierto? Nuestra alma siempre está sobreactuada y está queriendo tener emociones salidas aún de nuestra realidad. Los discípulos, que eran los que andaban con Jesús, estaban siguiéndole muy bien y entraron a la barca. ¿A qué entró a la barca Jesús? A disfrutar de el reposo. Enlazo la de hace 8 días con la de hoy y pongo aquí un eslabón diciendo que Jesús entró a la barca. ¿A qué? El hombre había camellado, el hombre estaba cansado, el hombre estaba golpeado, había caminado, había hecho, había venido, había reprendido, y ahora tenerse que aguantar a ellos. Bueno, más bien, él entra a la barca y duerme. Esta palabra dormir, más que estar en los brazos de Morfeo, es entrar en el estado de reposo de la plenitud del Espíritu. No sé qué tipo de sueño, de pronto aquí el doctor Gustavo puede hacerle un análisis a Jesús, qué tipo de sueño era el que él entraba, porque una tormenta no lo despertaba. Una tormenta, dice. No habla de lluvia, David, no habla de cayó un serenito, no. Habla específicamente que cuando se subieron a la barca y entraron allí, alta mar, lo que pasó fue que empezó una gran tormenta. Esta gran tormenta generó que Dios, Jesús, pudiera disfrutar más de lo que él ya tenía, que era el reposo de su Padre. Porque no se despertó. O sea, quiero que te pongas allí y te detengas a darte cuenta. Estoy hablando de Jesús, el verbo hecho carne. Estoy hablando de Jesús, el que estaba sujeto a emociones y a tentaciones y cosas como tú y como yo. Estoy hablando de Jesús que caminaba y que caminaba y que caminaba y que después de caminar lo único que quería hacer era dormir. Estoy hablando de Jesús que trabajaba, que predicaba y que después de trabajar y de predicar quería dormir. Pero en su realidad
no lo movía absolutamente nada, pues él simplemente estaba en el reposo de su Padre. Tanto así, y de qué forma fue que los discípulos, pregunta, yo les quiero hacer una pregunta y para esto necesito café. ¿Ustedes creen que los discípulos conocían a Jesús? A ver, Tavo pone una cara, que si ustedes vieran la cara que puso Tavo cuando yo pregunté eso, ¿ustedes creen que los discípulos conocían a Jesús? Sí, no, ¿por qué? A ver, hable y se salva. Yo creo que no, porque es que si hubiera un verdadero conocimiento a un líder, el seguirlo, todos estuvieran con la misma calma que él tenía en ese momento. ¿Alguien está de acuerdo con lo que dice Tavo? Todos votan por usted, Tavo, según parece. Oh, no, Tavo. Luis. Sí, no, ¿por qué? Es algo parecido porque Jesús sabía estar en el reposo del Padre, pero ellos no lo conocían, porque si hubieran conocido al Padre, entonces hubieran entrado en el reposo lo mismo con Jesús. Ahora, Jesús durmió en la barca y no le dio miedo a la tormenta, a ellos sí. Podríamos decir, Jesús diría, yo soy el tormento de las tormentas y yo no les tengo miedo y puedo reposar en el Señor, ¿cierto? Pero aquí es mirar que ellos no conocían a Jesús porque apenas ellos estaban empezando a tener las experiencias para poderle conocer en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, porque ellos tuvieron desiertos, ellos tuvieron tribulaciones, ellos tuvieron también en el pasado persecuciones por los enemigos, pero en ese momento llegó el reposo que ellos necesitaban, pero todavía no lo habían conocido, no sabían descansar en el reposo. Las emociones siempre van a jugar una mala pasada. Y espiritualmente tenemos que saber en quién estamos para que las emociones no sean las que gobiernen nuestra alma. Se lo repito, las emociones pueden jugarnos una mala pasada, pero solo el hombre que vive en el espíritu sabe cómo se debe aplicar y cómo se debe desarrollar esas emociones. Entonces ese discursito del hermanito que llega a la congregación y dice, pastor, ayúdeme a orar porque estoy en una tormenta, pastor, ayúdeme a orar que estoy en una tribulación, en un desierto, que para la gloria y para la honra de Dios no está entendiendo absolutamente en quién está y está teniendo una actitud igual a los de los discípulos, que siguen buscando un beneficio. Dese cuenta el reclamo, ayúdame, versículo 26, creo que fue Estevitan, donde dice, ellos lo despiertan. Un versiculito más arriba, por favor, el 25, 24, ayúdenme. Bueno, ahí, 25. Mira esto. Jesús estaba dormido. Los discípulos en medio de la tormenta fueron donde él a despertarlo. Y al despertarle, mira esto, mira esto. Van donde él a hacerle un reclamo. Me gusta más la versión donde le dice, ¿usted no se da cuenta que nos estamos muriendo? La versión que nos pone Estevitan dice, ¿usted no se da cuenta que nos estamos ahogando? Sálvanos, haga usted algo por mí. Dense cuenta que yo sé que no es su caso, pero parece el caso de muchas personas que van donde Jesús, van donde Dios simplemente para que Dios les dé algo, para que Dios haga, para que Dios les ponga, para que Dios les quite, para que Él hiciera. Ahora bien, van donde Jesús, sí, pero si lo conociesen, se hubieran acostado a dormir con Él. Claro, habían visto el poder de Jesús, y pues ahí al menos voy donde Jesús antes de tirarme al mar. Pero espérate un momentico, no conocían y no tenían esa intimidad plena con Él, de tal forma de saber que si están en un problema y aquí está Jesús, don't worry, be happy.
Y aquí hay un análisis que tenemos que entrar a hacer profundamente, donde tenemos que darnos cuenta de qué forma yo estoy hablando y cómo yo estoy concibiendo la realidad del espíritu de vida que yo vivo, si en realidad yo creo en un Dios todopoderoso o yo vivo a un Dios todopoderoso. Si yo estoy queriendo que Él me salve y que Él me dé, o yo estoy viviendo a ese Dios que ya me salvó y a ese Dios que ya me dio. ¿Cómo lo puedo yo analizar? ¿De qué manera yo estoy hablando? ¿De qué forma yo estoy haciendo? ¿De qué forma yo estoy desarrollando mi vida a tal punto que lo único que estoy teniendo claro es que la vida del Espíritu es la que yo vivo en todo momento? Ahora bien, Él, mira esto, Él le reclama. Usted puede estar a favor de los discípulos y decir, sí, pastor, qué bueno que los discípulos corrieron a Jesús. Tenían dos opciones, corrieron de Jesús o tirarse al mar. ¿O cuál otra opción tenían ellos? Bueno, también tenían la opción de ellos orar para que la tempestad calmara, ¿no? Mira que el reclamo tan grande que les hace después Jesús. Y mira que la palabra cambia, hace un cambio. Aquí no les dice hijos, acá no les dice discípulos, acá no les dice hermanos. O sea, usted está actuando como si no me conociera, hermano. Pues con todo el respeto de Jesús, ¿sí o no? O sea, el hombre natural es el que está actuando, el hombre carnal es el que se está viniendo acá, hermano, déjeme dormir. Usted no se ha dado cuenta cómo debe ejecutar y cómo tiene usted que actuar en esta tormenta. Y dése cuenta que ellos de inmediato lo único que viven es que dicen, levantándose Jesús reprendió las olas, los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Este bonanza no es el personaje de las bonanza, no es ese. Es grande calma, o sea, la calma absoluta es la bonanza. Pero, a ver, yo quiero que o más bien, yo quiero hacerme entender, cuando te estoy diciendo que ellos no están entendiendo en absoluto la verdad y la realidad de vida que ellos ya están portando. Ellos no lo están entendiendo. Yo le quiero pedir a usted que usted comprenda y que usted se dé cuenta que lo que Dios estaba allí era disfrutando de la realidad del Espíritu, y ellos simplemente, cuando hablo de ellos, hablo de los discípulos, estaban embobados viviendo en las cosas de sus emociones. Es que eran sus emociones, porque una tormenta puede llegar, pero eran las emociones. O sea, la tormenta no estaba afuera. La tormenta que los discípulos estaban viviendo adentro era más grande que la que estaba afuera. O sea, ahí se les salió yo no sé qué, pero de una vez ¡ay, nos vamos a morir! ¡Ay, esto está! ¡Ay! Y empezaron a ejecutar, no en la realidad del espíritu, sino en la realidad cruda, sobreactuada, sobredimensionada del alma. ¿Tan malos ellos, sí o no? Pues, los discípulos. O sea, tan descachados ellos, ¿no? No son como nosotros que solo andamos en el espíritu y que... ¿Cierto? Descachados ellos, nosotros andamos parados en quien debemos estar. Si tengo yo que saber cómo hablo, si tengo yo que saber cómo es. Porque si ahí está Jesús y hay un problema y hay una tribulación, hay una tormenta o algo que pasa. Ahora bien, ellos quedaron sorprendidos. Versículo 27. Mira cómo termina el versículo 27. El versículo 27. Él les dijo, hombres de poca fe, ¿sí o no? Entonces el escritor sigue diciendo, los hombres se maravillaron y dijeron, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Responde a la pregunta por la cual ustedes votaron por Tavo cuando Tavo dijo no conocía a Jesús. Aquí está la respuesta. Si ellos lo conocieran,
la respuesta hubiese sido algo así muy parecida a: gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas. Pero ¿cuál fue la respuesta? Ellos antes se asombraron, porque no conocían a Jesús, porque no conocían, correcto, puede estar los recién llamados, puede haber un montón de cosas, pero sus emociones estaban sobredimensionadas y estaban a un nivel que en realidad estaban perdiendo el control. Ellos estaban perdiendo el control y la tormenta creía que estaban afuera, pero la tormenta estaba adentro. Ahora bien, si vamos a Mateo 14, Willy, mientras Willy habla, acompáñame a Mateo 14, por favor, 22. Según lo que yo entiendo de estos mensajes, que los discípulos nunca percataron que al despertar a Jesús, aún no ha sido despertado el espíritu de ellos, porque no había sido revelado lo que era Jesús en ese momento de la barca, porque él era el verbo de lo que iba a hacer en el momento de lo que iba a establecer. Total, ellos... Entonces, cuando ellos vieron, al ver que al expresar Jesús sobre el mar y los vientos y fue calmado, ¿por qué se asombraron los discípulos? Porque ellos no estaban moviendo en el espíritu, sino en la carne. Porque estaban temorizados al ver lo que estaba sucediendo en ese momento de la tormenta. Entonces, Dios le mostró, ya el Señor Jesús ya sabía de antemano lo que iba a padecer ellos en sus corazones. Sí, claro. Porque ellos no había aún quitado su velo de ver quién era verdaderamente Jesús. Por eso es que no lo conocía aún todavía. Total. Y esa tormenta que Jesús calma físicamente, porque ellos vieron cómo hubo bonanza, según la Escritura, la bonanza tenía que llegar, era al corazón de ellos. La bonanza no tenía que llegar a sus ojos, la bonanza tenía que llegar a sus corazones, para que ellos disfrutaran y vivieran de esto. Ahora bien, les dije Mateo 14, ¿verdad? Vamos al versículo 22, por favor, y voy a empezar a leer. Mateo capítulo 14, 22. Enseguida Jesús hizo, mira esto, hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es otra narración, es otra tormenta. Lo que pasa es que con tanta agua, pues cae como al grano predicar de tormentas y de agua, ¿cierto? Que la multitud, mientras despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, ponme otra versión, Vitan, por favor. No, la más vieja posible que tengan. Esas revistas que el lenguaje actual y del actual, que la revisión actual del actual. No. Póngame para allá una Reina Valera 1903, por allá. Más la anterior, esa por allá. Listo, gracias, Estevi. Eso es TLA. Bueno, yo vale la que tengo aquí. Después de esto, Jesús hizo a sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. ¿Qué elementos hay allí? Discípulos, una barca, una asignación y todo esto. Cuando despidió a la gente, se subió al monte para estar a solas. Al llegar allí, él solo, mientras la barca ya estaba bastante lejos de la tierra firme, las olas azotaban la barca porque tenía el viento en contra. A la madrugada, Jesús se fue hacia ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús les dijo: calma, yo soy, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti sobre el agua. Y él le dijo: venga.
Busca Reina Valera si tienes allí este Vitam, porfa. Hay algunos detalles allí que quiero que analicemos. Es otra relación. Mateo 8 es una tormenta, ¿cierto? Mateo 14 es otra tormenta. Dese cuenta de esto. Terminaron de predicar, terminaron de hacer esto. Jesús les da una orden, ojo, a los suyos, a sus discípulos, y les dice, vayan al otro lado. Los embarca en la barca, y al embarcarlos en la barca, Él se va a orar. Entiéndanme, Él se va a orar. ¿Qué elementos aparecen acá hasta donde yo le he dicho? Jesús, ayúdenme por favor, discípulos, Jesús, ¿qué personajes? Discípulos Jesús, ¿qué elementos? La barca, un monte y se va. Dice la Reina Valera, o otra versión, dice, cuando llegó la noche y estaba allí solo. O sea, narra de que Jesús estaba orando en el monte. Mira lo que dice, a la cuarta vigilia. ¿Cuál era la cuarta vigilia? ¿De qué horas a qué horas era la cuarta vigilia? A ver, ayúdenme, la primera vigilia empezaba a las 6, muy bien, iba hasta las 9, de 3 a 6, correcto, de 6 a 9 la primera, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 la tercera, y la cuarta vigilia era de 3 a 6 de la mañana, ¿cierto? Y ahí ya era el amanecer. En este orden de ideas, estaban en un promedio de 3 a 6 de la mañana. ¿Dónde estaba Jesús? Respóndanme, ¿dónde estaba Jesús? ¿Dónde estaban los discípulos? En la barca, en medio de una tormenta. En medio de una tormenta. Ahora bien, ¿qué pasa allí con esto? Hay una gran diferencia, y quiero que entendamos un poco esto. Hay una gran diferencia cuando usted llega a algún lugar y de un momento a otro aparece una situación, ¿cierto? Una tormenta, a cuando usted sale en medio de la tormenta. ¿Correcto? En alguna de las dos tormentas, ¿ellos salieron en medio de la tormenta? No. En medio de la noche, de un momento a otro, hubo una situación o hubo un problema. ¿Por qué digo esto? Porque cuando usted sale en medio de una tormenta, usted ya sabe al menos a qué se atiene. ¿Cierto que sí? Pero cuando de un momento a otro aparece una situación, aparece una tormenta, ahí es cuando usted se tiene que dar cuenta de qué es lo que tiene. Por ejemplo, si mañana vamos a hacer un paseo todos y nos vamos para la nieve. Para la nieve. ¿Listo? Entonces todos, ¿cómo vamos a venir vestidos? Súper abrigados, nos vamos a poner guantes, nos vamos a cubrir, ¿cierto? Vamos a poner un montón de cosas. Pero yo, como soy el super pastor, me vengo en pantaloneta, en chanclas, ¿cierto? Camisa de tiritas, porque yo digo, vamos para la nieve. Ustedes están preparados porque saben que viene, ¿cierto? Yo, aun cuando sé lo que viene, no estoy siendo preparado, o más bien no me preparo para esto. ¿A qué voy con esto que te estoy diciendo? A que nuestras emociones deben estar siempre gobernadas por la realidad del Espíritu de Dios, pues en Él es que vivimos. Si sabemos que hay un problema, o si sabemos que va a pasar o ocasionar un problema, yo debo saber a qué me atengo ante ese problema. Pero si yo sé en qué realidad estoy, que es Cristo en mi vida, esa realidad de vida me debe llevar a que el gobierno de mis emociones sea según Él. ¿Por qué? Porque en esta narración parece que Jesús los abandonó, ¿sí o no? Pareciera, si leemos así, parece que Jesús los abandonó. Los montó en una barca y ellos se sintieron así, ¿sí o qué? Si uno lee así corrido, uno dice como que venga, ¿y Jesús dónde los dejó? Ahora yo hago una pregunta. A ver, con todo el respeto de nuestro Señor,
¿qué estaría hablando Jesús con su Padre? O sea, todo lo que digamos es especulativo, ¿sí o no? Pero ¿no será que él le estaba diciendo, venga, Padre? O sea, si ponemos Mateo 8, cuando Mateo 8 termina, los discípulos dicen, ¿quién es este que las tormentas y los vientos le obedecen? ¿Cierto? Para calmarlos. ¿Ustedes no creen que, bueno, es algo mío, pues especulativo, yo digo, ¿ustedes no creen que el mismo Jesús que tiene la capacidad de calmar una tormenta, no tiene la misma capacidad de crear una tormenta? ¿Cierto, Janet? Yo lo veo así, o sea, vuelvo y digo, es especulativo, no sabemos qué estaba orando allí, pero no era como Jesús tal vez orando con su Padre diciéndole, venga Dios, si, papá, si le tiramos una tormentica ahí a los discípulos en la barca, o sea, vuelvo y digo como por cuarta o quinta vez, es especulativo todo lo que estamos diciendo, que no sabemos qué estaba hablando allí, pero espérate un momento. Ellos estaban sin él. Ellos estaban sin él. Ahora bien, cuando vemos lo que está pasando o lo que está sucediendo, podemos ver cómo ellos están entrando en un caos completamente de sus emociones, de sus sentidos, tanto así que de nuevo muestran el desconocimiento de Jesús. El desconocimiento de Jesús. ¿Cuántos pares de ojos habían en esa barca? No, muchos no. Usted sabe cuántos habían en esa barca. ¿Cuántos pares de ojos habían? 12. Claro, ninguna de la escritura no dice que ninguno de los discípulos era ciego. 12 pares de ojos en una barca de unos manes que conocían a Jesús, que cuando ven a alguien caminando en alta mar, lo primero que gritan, Dios mío, gracias porque llegaste. No, Juanito, ¿qué gritaron? ¡Un fantasma! ¿Cómo estaban sus sentidos? Nublados. ¿Cómo estaban sus emociones? Tenían miedo. Alteradas, tenían miedo, estaban descontroladas. O sea que de nuevo aparece el desconocimiento y de nuevo aparece el juego de la fe. En Mateo 8 hablaba de la fe, ¿se acuerda? Hombres de poca fe. Y aquí viene un tema con relación a que le dice uno, si es usted, mira tan atrevido. Desafían a Jesús, como lo desafiaron unos capítulos anteriores a decirle, usted no se da cuenta que nos estamos muriendo. Aquí le dicen, si usted es el Señor, haga que yo camine en las aguas, ¿cierto? Y él dice, pues venga. Pues venga. ¿Qué se pone allí a prueba? Más que la fe, o más que el café, más que la fe, o más que el querer saber si tengo o no tengo mucha fe, es el saber el gobierno de mi vida en quién está. El Hijo de Dios, Jesús, sabía en quién estaba el gobierno. ¿Sí o no? ¿En quién estaba el gobierno? Los discípulos no sabían en quién estaba el gobierno. Mira, se turbaron. Y esto, tristemente, los evangelicoides y los cristianoides hablan y predican y dicen, no, pastor, aquí viviendo una tribulación, viviendo un desierto, viviendo una tormenta. Y cuando hablan de eso, pues lo único que están diciendo es, hoy ya lo podemos comprender, ¿no? Y lo que están diciendo es, viviendo descontrolado en mis emociones, viviendo descontrolado en mis sentimientos, viviendo en un montón de cosas y sin creer en Dios, sin conocer a Dios. 2 tormentas. ¿Los personajes en las 2 tormentas cambiaron? Los mismos. ¿Ustedes creen que del capítulo 8 al capítulo 14, estos hombres, los discípulos,
¿No pudieron conocer un poquito más a Jesús? Tavo, ¿todavía no? ¿No lo conocieron un poquito más? No. No, porque acá vuelven a pelar el cobre. Ahora bien, una tormenta o una realidad, o sea, algunos de ustedes se suben a una lanchita para ir allá a un recorrido en Guatapé y ¡ah! ¡Ah! ¡Salvavidas! ¡Me muero! No, 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 no. Esto estaban viviendo las duras y las maduras, alta mar, las olas, no hay ningún problema. A los que nos gusta el agua y nadar y todo eso no le vemos problema. Pero el tema aquí es que ellos estaban dejando gobernar sus emociones por su descontrol de su alma y por ese hombre carnal. El hombre carnal no conoce lo del espíritu. Estoy citando lo que dice la escritura. El hombre carnal no conoce lo que es del espíritu. Dice la palabra de Dios que para el hombre carnal entender las cosas del espíritu es que locura, le genera caos, lo turba. Ahora bien, yo quiero que nos demos cuenta nosotros en quién estamos. ¿Por qué? Porque listo, cogí Mateo 14 y cogí Mateo 8. Y acá son algunas historias bíblicas donde nosotros podemos darnos cuenta de un elemento llamado Jesús, que ese elemento llamado Jesús vivía en el pleno gobierno de su Padre y en todo momento él estaba viviendo la realidad del Espíritu del cual había sido enviado a ser expresado aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, si nos ponemos a pensar, Estevitan. También me sorprende algo ahí, es que en esa, como en ese enredo de emociones que se ponen los velos que ya habían sido quitados. O bueno, uno ve o ve ciegamente, por decirlo así, hasta la solución se ve como algo malo. No ve un fantasma y era la solución, por decirlo así. Si lo traemos a la verdad presente, muy fuerte, porque puedes tener soluciones que las estás viendo como fantasmas. No, y esta es la salida, pero no. Aparte se ve que por acá no se parece a nada. ¿Y eso qué es, Estevitan? El moverse en mis pareceres y no conocer la realidad del Espíritu. Eso es lo que pasa. Entonces uno, hermano, somos especialistas. Bueno, ¿qué otra palabra uso para no meterlo a usted en este problema? Porque usted es muy espiritual. Bueno, soy especialista en dimensionar los problemas y verlos más grandes de cómo son. Psicológicamente tiene una cosa, ¿no? Que dicen que cuando uno ve un problema, el globo ocular hace un estímulo que hace que las cosas se vean. La cucaracha mide por ahí 7 centímetros, pero cuando usted la ve, es cierto, todos somos valientes hasta que la cucaracha vuela, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, ¡ay! ¿Cierto? Usted se va a una finca y esos zancudos, que no son zancudos, sino zancusaurios, una vaina así toda grandota, uno, Dios, un zancudo, mátelo, una mariposa, ¡ah! ¡Ay, mi pie! ¿Cierto? Un grillo, una araña, cosas. Un ratón para mí, hermano, yo tengo miedo a los ratones, gracias, no me regalen ratones ni hámster, me da miedo. Pero es porque el cerebro es cierto, eso psicológicamente tiene un asiento que no voy a hablar de eso. Sí, fobias a todos. A lo que desconoce lo que ven. Sí, pero es que el tema más tremendo acá es que ellos la fobia que estaban presentando era la fobia como a Jesús, porque estaban actuando como si no lo conocieran y lo veían todo el tiempo. Sí, señora. Pastor, mira, ahora dijiste que estaría hablando Jesús con el Padre y resulta que en los dos porciones que hemos leído, él les dice hombre de poca fe. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la fe tiene que ser probada. La fe a usted no aprende fe, sino está en un problema bien tremendo. Sí. Y entonces ahí es donde usted tiene que sacarte qué es que está hecho en el Señor. Entonces pienso que eso que dijiste, no me extrañaría que haya tenido la fe a estos. Y ellos aprendieron fe en esas dificultades, porque
independiente de la fe que uno tenga, y más que tengamos acá, uno en una situación que ellos estaban, pues yo creo que todos acá, pues yo valoro que diga que no tenía miedo, porque a mí me daría mucho miedo, yo ahí me probaría la fe, como ustedes en el avión, Sí, ahí les probaron la fe, ¿no es cierto? Y mucha gente es eso, o sea, uno tiene que pasar por pruebas de carencias, eso pues de temor a la muerte, bueno, lo que sea, pero la fe tiene que ser probada, y cuando el Señor ve y les dice así, hombres de poca fe, los está confrontando con lo que quiere formar, porque apenas el Señor le diga a uno, mujer de poca fe, uno queda como, ay, ¿cómo así? Mira lo que me dijo, pues, que eso claro. ¿Sabe por qué? Porque chicaneamos de que conocemos a Dios. Y Perdónenme. viene la prueba y Chicaneamos de que conocemos a Dios. Somos, ay, no, es que usted viera, no es que lo espiritual, no es que yo conozco. Usted conociera a Dios como yo lo conozco, es que usted no me conoce. No conocemos a Dios. Uno se azara por cualquier cosa. Uno se afana por cualquier cosa. Uno duda. Uno duda. Uno constantemente le da más valor y más gobierno a las emociones y a la exaltación de las mismas. ¿Sí o no? Perdóneme si lo estoy metiendo en este costal, pero uno le da gobierno a eso. Uno es exagerado, uno es sobreactuado. No estoy diciendo que no, yo soy muy llorón, yo soy muy sentimental, yo soy muy abrazador, pero estoy en un trabajo de cada vez ser más consciente de las emociones. ¿Sí? Y se lo digo a mi esposa y se le digo a la niña, no se sobreactúen, a cada rato le digo, tranquila, no se sobreactúen, ¿sí? No, tranquilo. Bájele 2 cambios a la pitadora y sea consciente del gobierno en el que está. Jesús también disfrutó de emociones. Es que las emociones se disfrutan. Recién casados en nuestra luna de miel, voy a hacer quedar mal a mi esposa aquí en presencia de ella, ¿cierto? Nos fuimos por allá a Tierra Bomba, nos prestaron una cabañita en Rincón del Mar, espectacular. Estoy hablando hace 10 y qué, 7 años, 17 años. No, lo tengo presente, obvio. Claro, aquí dice. 17 años, ¿cierto? Y entonces, que nos iban a llevar en una lancha de paseo por alta mar, íbamos ahí, ¿te acuerdas? Cuando esas islas no eran tan conocidas y todo esto, yo le dije de una. Y cuando nos subimos a la lancha, pues era un man ahí piloteando la lancha, mi esposa y yo. Entonces mi esposa se sentó ahí y otra pareja que habíamos conseguido como para que nos diera más barato. Y cuando se subió al alta mar, yo cogí y me acosté en las piernas de mi esposa. Y mi esposa, ¿qué estás haciendo? Yo dije, no, pues voy a dormir, me despiertas cuando lleguemos a la primera isla. No haga eso, no haga eso. Yo no, entonces ¿qué hago? No, mira, aquí al lado mío. Yo no, aquí estoy al lado tuyo, vea, estoy hasta encima tuyo. Tranquila. Y asustados. Ellos, yo no, yo durmiendo, viendo el cielo en alta mar. No me quiero poner como Jesús, pero es un ejemplo porque uno sobredimensiona las cosas. Es un ejemplo porque uno ve y uno deja de disfrutar. Amor, disfrute del agua como se ve. Disfrute, mira allá donde se choca el agua con el cielo. Mira allá y disfrute de eso. Disfrute de pronto, venga, saque la mano. No saque la mano. No, disfrutar. O sea, tenemos que disfrutar. Ahora bien, ¿qué es lo más tremendo? Y a este punto, y aprovechando lo que decía Olga, cojo estos 2 capítulos y me doy cuenta y les hago una pregunta. ¿Esto fue antes o después de la cruz? Les pregunto de nuevo, ¿esto fue antes o después de la cruz? Antes de la cruz, ¿sí o no? Listo. Vamos a la cruz. Después de la cruz, ¿dónde queda Dios y dónde está Jesús? Reinando en gloria plena, el Espíritu de Dios en nosotros. Él, Jesús, reinando en gloria con el Padre desde la eternidad, en la eternidad, por siempre la eternidad. El Espíritu de Dios en cada uno de nosotros, de quienes hemos aceptado. Y por de un momento a otro nos paramos en Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Y al pararnos en capítulo 2, 20 de Gálatas, lo que dice la palabra de Dios es, ¿qué dice? Usted y yo no lo debemos saber. Esto debe ser el próximo tatuaje que nos hagamos en toda la espalda. Vea lo que dice. Dice, con Cristo. ¿Se lo aprendió o más bien se lo recordó? Vamos, repasémoslo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Atento, ya no vivo yo. ¿Dónde está el hombre carnal en mi vida? Se murió, Juanito, ya no está. Ahora, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y mira que empieza aquí. Y lo que ahora vivo, ¿en dónde? ¿Por qué habla de carne si la carne ya murió cuando me crucifiqué con él? Pues porque seguimos sintiendo que no tiene calor. Sí, es porque la carne le está provocando que tiene calor. Sí. Ahora, lo que pasa es que acá esa sobredimensión de la carne, del hombre carnal, del hombre que todo cree, que el hombre que todo dice, del hombre súper grande y superactuado y sobredimensionado, ya no está. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Respóndame eso. ¿Es la fe tuya la que vale? ¿Qué le estaba evaluando Jesús en Mateo 8 y en Mateo 14 a los discípulos? ¿Qué le estaba evaluando? Oigan, lo acabo de decir. ¿Qué le estaba evaluando? La fe. Una cosa es que yo en estos días estudiando, eso me dejó en shock, que resulta que la fe la da es el Señor, o sea, ni siquiera nosotros no tenemos fe. ¿Mi fe no sirve? Tiene fe, nadie ¿No? tiene fe. La fe es dada por el Espíritu a nuestra vida. Y ahí es donde uno puede creer, porque hay personas que quieren creer, que conocen mucho, pero no tienen eso que es lo que el Señor nos da. Como un atributo de Él dado a nosotros como fe, hace que nosotros vivamos y creamos por fe. No es por vista, sino es por fe. Pero por la fe suya, no. Es por la fe del que está en ti, del que está en mí. Y esa fe, en esa fe es que yo vivo. Ahora bien, si se da cuenta, este Gálatas 2:20 nos pone en una realidad para hoy. Nos pone en una realidad clara, que en esa realidad es que debemos vivir. ¿Cuál es la realidad clara que debemos vivir? Que ya no vivimos según nuestra carne, sino que nuestras emociones las vivimos según el gobierno de Cristo en el cual estamos. Confiados en Él, emocionados en Él. Cuando usted aprende, y el jueves estudiábamos eso, cuando usted le quita la atención a las cosas, empieza a obtener más resultados. Cuando usted empieza a ocuparse más en las cosas que a preocuparse, usted obtiene más resultados. Ay, pastor, y es que el dinero. Ay, pastor, y es que no tengo. Ay, pastor, y es que estoy orando. Ay, pastor, ayúdeme a orar. Ay, pastor, y que esto me salga. Eso sí, cuente con el diezmo. Ay, pastor, porque esto. Ay, pastor, ayúdeme a orar. Y que esto. Y empieza uno a orar, y 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 a orar por dinero, y el dinero no se ve por ningún lado. Despreocúpese del dinero. ¿Quién alimentaba a Elías? Dios, que tenía un servicio de Rappi que era unas Rappi aves, Fly Rappi, ¿cierto? Pero ¿él estaba pensando que iba a comer? No, el sustento era la fe del que es la fe. Yo quiero que tú entiendas que la fe que está en ti es Cristo, y ese Cristo crucificado ha matado por completo a la carne, a tus emociones, a lo que tú supuestamente dices que crees, a lo que tú supuestamente dices que conoces. Jesús les evaluó a los discípulos en la barca y en la tormenta, de frente les estaba evaluando qué era el conocimiento que tenían de Él. Ahora, si yo me crucifiqué, es que mire cómo empieza el 20, dice, con Cristo estoy. No dice estaré, no dice estuve, dice estoy. ¿Cuándo estás crucificado en Cristo? Ya. Y esa realidad del ya de Cristo, en esa realidad es que yo tengo que vivir.
disfrutando, disfrutando de su reposo. ¿Cómo le dañan la siesta a los discípulos que conocían al maestro? ¿Cómo le dañan el reposo, hermano? ¿O a alguno de ustedes le gusta que lo levanten, que lo despierten? Ahora, que lo despierten a usted a solucionar algún problema. Peor aún, a mí que me despierten de pronto a darme un café o un postre, yo me le despierto, pues, de mala cara, pero me despierto. Pero a solucionar un problema que ha pasado tristemente en la iglesia, y concluyo aquí, que la gente está queriendo mostrar a un Cristo con cosas, con una jerga, donde dice: estoy en una tormenta, estoy en una tribulación, pastora, ayúdeme a orar, pastora, ore por mí, pastora, hable con el profeta, pastora, dígame, pastora, opíneme, pastora, hágame, pastora, ayúdeme, porque yo tengo la fe de que Cristo me va, yo tengo la fe. No, es que tú no tienes la fe, tú tienes a Cristo. Y al tener quien tiene al Hijo, ¿tiene qué? Tiene al Padre. Entonces, lo que tenemos hoy que entrar a analizar es cómo estamos nosotros viendo y cómo estamos disfrutando la vida, enlazando lo de hace 8 días como lo de hoy. ¿Cómo estoy yo disfrutando del reposo de Dios? ¿Cómo lo estoy viendo? ¿Estoy llevando mi vida viendo fantasmas? Es que sobredimensionar las cosas es ver fantasmas. Mi esposa me cuenta que le llegan algunas situaciones a su consultorio y ella atiende y la gente ya viene: pero no voy a volver a caminar, pero es que no puedo, pero es que no puedo. Y mi esposa dice: pues yo sé que eso duele, pero tampoco es tanto. Sí, porque es que a usted le dicen: me sentí algo por acá y eso ya tengo, eso ya me va a morir. ¿Sí o no? Yo sé que no es su caso, por eso estoy hablando por mí, porque yo sí soy como medio extremista, usted es muy espiritual. ¿Cierto que no? Uno como que... ¿Cierto? Esta neumonía me va a matar. Y eso, y el vecino que se murió de neumonía, ¿se acuerda? Me la pegó, claro, eso sí. Mi hija, pero el vecino se murió hace 40 años, esa neumonía tiene mucha fuerza. Y eso... Yo sé que no es su caso, vuelvo y digo, yo sé que usted no habla así, yo sé que usted está con Cristo juntamente crucificado y usted no habla de esa manera, pero si por ahí queda alguna cosita, evaluémonos. Si por ahí queda alguna cosa, evaluémonos. Volvemos al punto, ¿cómo estoy hablando? ¿Por qué? Gálatas 2:20 termina diciendo: se entregó a sí mismo. ¿Por quién? No habla en plural nunca. Habla en la primera persona del singular. Él murió por mí. Ya. Murió por mí para que yo no viva según mis pareceres, según mis emociones, según mis sobrepensamientos, según mis ideas, sino que Él murió por mí para que yo no viva según mí, sino que viva según... No quiere decir que yo no vaya a orar por usted, pero Él murió para que usted y yo vivamos en su completo reposo. Póngase de pie, por favor. Vamos.